Sin dudas, la noticia del día es el fallecimiento del dictador cubano Fidel Castro. Murió en la noche del viernes el anciano déspota. ¿Cómo va a ser recordado Fidel Castro? Sencillo, como un dictador que terminó destruyendo a una de las naciones más prósperas y bellas del Caribe, de toda Latinoamérica y de todo el hemisferio occidental. En la década del 50 Cuba era una de las economías más prósperas del continente y actualmente estamos entre las economías más atrasadas. Fidel Castro no solamente mintió desde un inicio negando que era comunista para luego aparecer diciendo que era marxista-leninista desde que estaba en la universidad y que lo iba a hacer hasta el último día de su vida. Fidel Castro mintió siempre con tal de adueñarse de Cuba, con tal de ampliar la finca que tenía su padre en la zona de Virán. Él no se conformaba con una finca de tales dimensiones y quería toda una nación como propiedad privada, como propiedad de él, luego de su hermano, propiedad de la familia Castro. Fidel Castro mintió desde un inicio. Fidel Castro mató, Fidel Castro fusiló, Fidel Castro aterrorizó, Fidel Castro encarceló a miles de personas, destruyó miles de vidas. Fidel Castro ha hecho que miles de cubanos emigren, miles de cubanos arriesgando sus vidas en el estrecho de la Florida, más recientemente cientos, miles de cubanos arriesgando sus vidas en la selva de Ecuador, de Colombia, de Panamá, atravesando muchísimos países, muchísimos territorios para tratar de llegar a los Estados Unidos. Lo más irónico de todo es que precisamente Fidel Castro estuvo todo el tiempo hablando de su enfrentamiento con el imperialismo yanqui, que según él era el causante de la mayoría de los males de este mundo, y la mayoría de los cubanos precisamente han escapado de Cuba, de la isla prisión en que él ha convertido nuestra nación, para irse precisamente hacia los Estados Unidos, hacia donde están precisamente los malos que según Fidel son los causantes de tantos problemas en el planeta. Fidel Castro, si en algo fue bueno, fue como imitador. Imitaba los gestos, los discursos de Mussolini, imitó el terrorismo de Stalin para mantener el total control sobre la sociedad, imitó a Adolf Hitler, se apropió, hizo su versión de un párrafo del libro Mi lucha de Adolf Hitler, donde termina diciendo el dictador alemán de que no importaba que los condenasen, que la historia terminaría absolviéndolo. Él lo resumió, copió a Hitler y lo resumió en una frase: la historia me absolverá. Fue siempre un buen lector, y como buen lector memorizó, aprendió, grabó muchas frases de grandes personajes de la historia, incluyendo crueles dictadores, y las adaptaba, hacía sus versiones para lucirlas ante la prensa. Fidel Castro soñó con ser un Napoleón y en eso también fracasó. Sus aventuras militares en África, en Centroamérica, en América Latina, apoyando guerrillas, apoyando movimientos terroristas, terminó en completo fracaso. Cayó el bloque soviético y con la caída del bloque soviético se acabó el subsidio soviético y por tanto se acabaron las aventuras militares de quien pretendía ser el Napoleón del Caribe. Y los regímenes que ayudó a instaurar o que ayudó a sostener terminaron todos abriendo su economía y hasta haciendo reformas políticas. Fidel Castro pasa a la historia como el individuo que más graves errores en materia económica ha cometido en la historia de nuestra nación. Puso fin a los grandes, medianos y pequeños negocios en Cuba e instauró en nuestra nación un modelo copia del modelo colectivista soviético.
intentó desecar la ciénaga de Zapata para producir arroz, lo cual hubiese sido un desastre ecológico y fue un desastre en cuanto a proyecto agrícola, en cuanto a proyecto económico. Fracasó en lo de su cordón de La Habana para producir muchísimo café, fracasó con sus cruces de vaca para producir muchísima leche y muchísima carne. Hoy somos una de las naciones donde menos leche y menos carne hay en todo el planeta. Fracasó con aquello de que las vacas, aquellas ideas locas de él, de que las vacas con aire acondicionado producirían más leche que los cruces genéticos, etc. Hoy, repito, ni leche, ni carne, ni vaca, ni nada. Fidel Castro queda para la historia como el individuo que puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, una guerra nuclear. Estuvo a punto de producir con aquello de traer para Cuba misiles nucleares soviéticos amenazantes hacia los Estados Unidos. Llegó incluso a proponerle a Nikita Khrushchev dar un primer golpe, repito, lo que hubiese dado lugar a que Cuba desapareciese completamente del planeta y a que la humanidad hubiese terminado extinguiéndose. Luego dijo que fue un error de traducción, que él nunca planteó lo de dar un primer golpe, pero mintió tantas veces, mintió siempre, que creerle resulta bien difícil. En la Unión Patriótica de Cuba no nos alegramos de la muerte de ninguna persona. Luchamos y continuaremos luchando por la muerte, pero por la muerte del sistema unipartidista, del sistema totalitario comunista, del sistema tiránico que tanto dolor, tantas muertes, tanto sufrimiento ha ocasionado, tanta miseria ha ocasionado a nuestro pueblo. Pero con la muerte de Fidel ocurre algo así como que si hubiesen fallecido juntos un mismo día Lenin, Stalin, Khrushchev y Brezhnev. Estamos en momentos como aquellos en que Rusia vivía bajo los sucesores de Brezhnev, Andropov y Chernenko. Estamos camino a que el pueblo obligue al tercer hombre en el poder, en el régimen unipartidista, a hacer las verdaderas reformas económicas y políticas que nuestra nación necesita, que todos los cubanos nos merecemos. Sin duda, vienen momentos mucho más difíciles que lo que estamos viviendo, que lo que hemos vivido. Raúl Castro mucho más preocupado por mantener el poder, mantener el control, va a estar reprimiendo con mucha más fuerza. Al desaparecer el principal símbolo de la dictadura, Raúl va a temer muchísimo que el pueblo cada vez reclame con más fuerza, con más firmeza los derechos y libertades que su régimen le niega. Por lo tanto, va a recrudecer los controles y la represión. La oposición pacífica debe mantenerse firme y debe continuar luchando, debe continuar transmitiendo su mensaje al pueblo cubano de que otra Cuba es posible si luchamos todos juntos por libertad, por democracia, por respeto a nuestros derechos, por prosperidad, por bienestar para todos los cubanos.